Ok, un saludo muy especial a todas las personas que siguen el canal. Muchísimas gracias por ver. Ya casi somos 4000 en el canal. Eso me pone bastante feliz. Quiero agradecerles, verdad, el tiempo que se toman para ver los videos y para comentar y para aportar. Es bastante enriquecedor. Hoy tengo una serie de videos que quiero comenzar para estas personas que comienzan con el tema de sonido en vivo. Sé que muchas de las personas que están aquí en el canal ya manejan el tema, pero desde mi experiencia personal para mí fue bastante complicado empezar en el tema del sonido en vivo, pues en razón porque principalmente cuando uno empieza con el tema de sonido siempre empieza como lo que les decía en el video anterior, como sonorizando fiestas y cosas así, DJ o simplemente tocando música. Y el tema del sonido en vivo es algo que en algunos casos para algunas personas viene después. Quería hacer como un video explicando las generalidades de una manera muy básica para las personas que de pronto no manejan el tema y que están buscando información en YouTube. Pues he visto algunos videos con respecto a eso y no son lo suficientemente claros. Entonces quiero hacerlo de la manera más fácil y de la mejor manera explicada. Bueno, básicamente en este video vamos a ver cuáles son los conceptos, qué es lo que se necesita, cómo elegir el equipo que se necesita o basados en las necesidades, por dónde debemos encaminar las cosas que vamos a conseguir o que vamos a comprar, porque generalmente cuando uno no tiene el conocimiento entonces termina comprando una cantidad de cosas que al final probablemente no van a funcionar. Fue mi caso personal. Bueno, voy a comenzar con un escenario que es como el más popular, que son las bandas de rock. Entonces generalmente una banda de rock tiene un baterista, ¿ok? Tiene un guitarrista, un bajista y una voz líder, ¿ok? Entonces básicamente ¿en qué consiste el tema del sonido en vivo? El sonido en vivo consiste en mezclar todas estas señales que generan cada uno de estos músicos y cada uno de estos instrumentos, mezclarlas y sacarlas a un sistema de audio de una manera muy regulada, muy equilibrada, en el que se trate de escuchar absolutamente todos los instrumentos, todos los componentes, en el que ninguno de los componentes o de los voces anule a los demás, o que los sonidos de la batería, de la percusión, tampoco estén por encima de las voces. O sea, la idea es tratar de mezclar todo de una manera que sea agradable y que se escuche bastante bien. Como tal, no existe una receta escrita para eso, o sea, no hay un menú donde diga que la guitarra tiene que estar ecualizada de esta forma, o que el bajo tiene que sonar de esta forma, o que la voz tiene que meterle este tipo de efectos y este tipo de cosas, pues porque todo va a depender del sitio y del espacio y del momento y del tiempo en el que se haga, ¿okay? O sea, eso es como tener una cantidad de ingredientes y prepararlos de forma diferente. De igual manera, con los mismos componentes o con las mismas cosas, probablemente a una persona le suene de una forma y a otra persona le suene de otra forma. Entonces básicamente digamos que eso es como la esencia del sonido en vivo. Entonces recoger todas estas fuentes de sonoras, meterlas a una consola, mezclarlas, ecualizarlas y sacarlas a un sistema de audio de una manera justa, de una manera en el que todo suene como debe sonar. Entonces para comenzar, lo más importante cuando uno tiene o cuando va a empezar en el tema de sonido en vivo es la escogencia de la consola. Entonces, existen las conocidas consolas análogas, ¿ok? Existen las consolas análogas y existen las consolas digitales. ¿Listo? Entonces vamos a hacer aquí, por ejemplo, más o menos voy a explicar lo que yo entiendo con respecto a esto. Las consolas análogas son pues como las más conocidas en el mercado. Básicamente lo que tienen es una entrada de micrófono o una entrada de línea, correcto, y tienen un efecto, un procesador por cada uno de los canales. Entonces cada canal me va a permitir hacer envíos, me va a permitir hacer ecualización paramétrica en bajos, en medios, en brillos, me va a permitir aplicar algún efecto y me va a permitir agrupar ese canal dependiendo de lo que yo quiera hacer. ¿Okay? Básicamente ese es el principio de la consola, es mezclar las señales
de lo que se recibe, procesarlas, agruparlas para sacarlas. En la consola digital sucede exactamente lo mismo, solamente que la consola digital tiene una ventaja, o perdón, no una, muchas ventajas con respecto a la análoga. Y es que yo puedo dentro de eso aplicar efectos, compresión, hay cantidad de cosas que puedo aplicar por cada uno de los canales, cosa que no viene en esta consola análoga. En esta consola análoga, si yo quisiera aplicar un compresor, tendría que tener un envío y sacar esa señal que quiero procesar y mandarla a un procesador externo y devolverla a la consola para poderla aplicar. ¿Ok? Entonces, digamos, si yo quiero meter un compresor de voz, o si quiero meter, no sé, una compuerta o cualquier tipo de efecto, voy a tener que hacerlo de esa forma. Eso obviamente va a limitar las posibilidades de la consola. Mientras que en la consola digital tengo todo ese tipo de efectos y de ayudas por cada uno de los canales. Adicionalmente a eso voy a poder grabar los presets o las configuraciones que yo haga en la consola, los voy a poder grabar y los voy a tener al instante simplemente con marcar un número de programa. Es decir, voy a guardar, digamos, si yo tengo mi fader aquí a la mitad y tengo aplicado el brillo acá y el medio, o tengo ecualizada la voz de una forma, simplemente con llamar esa escena, todo ese canal va a recuperar la configuración en lo que yo lo dejé, que no sucede con esta consola análoga, que todo lo que yo mueva o todo lo que yo haga va a variar inmediatamente. Las consolas digitales son una ventaja muy grande cuando uno tiene varios grupos, ¿ok? Porque digamos que si usted tiene varias presentaciones, entonces hizo la configuración para el grupo A de una manera y para el grupo o para los artistas B de otra manera. Entonces generalmente se hace una prueba de sonido, se hacen esos ajustes, esto se guarda en un banco, esto se guarda en otro banco, y simplemente al momento de subir al escenario a la agrupación o a la banda, llamamos la configuración y todo va a estar listo tanto para este como para este. Entonces esto me va a reducir una cantidad de tiempos en cuanto a la ecualización y a la mezcla de lo que vamos a hacer ahí. Esto es inicialmente lo primero que vamos a necesitar. Entonces vamos a necesitar siempre una consola. Lo que les decía, hay miles de marcas, hay miles de referencias. Generalmente, ¿qué debemos tener en cuenta al momento de comprar la consola? Pues que tenga los canales suficientes para lo que nosotros queremos hacer. Si tenemos una banda de rock, o si tenemos un grupo, no sé, de salsa, de merengue, tenemos que tener contemplados todos los elementos o todos los instrumentos que vamos a usar para que al momento de realizar la mezcla nuestra consola cumpla con los espacios o con la capacidad de mover todos los elementos que vamos a mezclar ahí. Por ejemplo, para una batería yo voy a necesitar de 5 a 10 micrófonos, entonces ya tendría ocupados, por ejemplo, los 10 micrófonos aquí. Si tengo dos voces, entonces, o tres voces, si tengo las guitarras, si tengo el piano, todo eso tengo que sumarlo para que al momento de decidir la compra de la consola que voy a tener, esa cumpla con los requerimientos mínimos de lo que yo hago. Bueno, por lo general entonces las consolas se consiguen en 8 canales, en 16 canales, en 32 canales, que es como la más comercial. O sea, si usted puede adquirir una de 32 canales, esta va a ser bastante útil porque va a ser como la más completa. Ya de ahí para allá pues son consolas de aplicación profesional, ya para conciertos, que ya hay de cientos de canales, pero pues obviamente igual son los costos. Lo más comercial es hasta 32 canales. Eh, es bastante importante tener en cuenta que si usted tiene la posibilidad de comprar su consola, prefiera comprar siempre una digital antes que una análoga. La diferencia en precio no es, pues bueno, sí es bastante, no es bastante significativa, es grande, pero no es tampoco imposible. O sea, una consola de 32 canales con respecto a una 32 digital, hay un sobreprecio, pero obviamente esta le va a permitir a usted recuperar la inversión muchísimo más rápido que una análoga y le va a facilitar muchísimo más el trabajo.
Hay unas marcas muy buenas, Behringer, por ejemplo, la X32, ahorita es una de las consolas también más comerciales, más utilizadas y es bastante económica. Hay otras muy famosas también, la LS9 Yamaha, y de ahí para adelante pues montones y montones de consolas en todas las marcas, colores y sabores, y también en precios. Si tuvieran que tomar la decisión, inclínense inicialmente por una consola digital. ¿Sí? Probablemente compren una consola análoga, van a ahorrar un dinero, pero después se van a dar cuenta que si hubieran invertido este dinero que invirtieron en la análoga, en una digital, ya hubieran recuperado el dinero mucho más rápido. Entonces vamos a arrancar con este tema primero, que es la consola. Después de la consola viene un tema que es el Snake o el cableado para los micrófonos. ¿Okay? Esto es una cosa que debemos tener en cuenta. Generalmente estos cables de micrófonos, uno mismo los puede ensamblar, como ya lo vimos en el video anterior. Se pueden hacer de cualquier medida, ya está comprobado que funcionan casi hasta los 200 metros sin ningún problema. Yo pensaría que si pusiéramos más cable, pues más cable llegaría. Lo inicial sería, digamos, tener un cableado de micrófono. ¿Okay? Yo pienso que el cableado de micrófono no debe superar los 7 metros, digamos, estoy hablando para escenarios, porque digamos que si yo tengo un cable de 15 metros, lo pongo acá, pues voy a tener 15 metros para acá y 15 metros para allá, quiere decir que podría tener una tarima de 30 metros. ¿Ok? Entonces digamos que una medida estándar sería como unos 7 metros tal vez. Dependiendo más o menos de la aplicación, vuelvo y les digo, esto no es ley, sino dependiendo de lo que ustedes vayan a utilizar, va a ser útil tenerlos de 7 metros. Probablemente si los hacen más largos, lo que van a conseguir al final del tema es un enredo de cables sobre la tarima. Entonces va a ser mucho más fácil que ubiquen o que usen unos cables que sean más justos a lo que ustedes van a necesitar. ¿Okay? Estos van a necesitarlos siempre de sobra. ¿Okay? O sea, no los tengan solamente los justos para la consola o para lo que van a conectar, sino que deben tener algunos adicionales, porque esto generalmente se daña o se pierde. Entonces, y por un cable estos pueden estar varados todo el tiempo. La otra parte pues sería el snake o la medusa. La idea generalmente siempre del snake o la medusa es poder tener la consola frente a la tarima. O sea, si yo tengo aquí mi tarima, la idea no es que esté al lado, o sea, bueno, la idea no. Lo ideal sería que siempre estuviera al frente. ¿Para qué? Para poder escuchar. Para poder escuchar lo que estoy generando aquí y tener de primera mano pues la referencia de lo que está sonando y de lo que está pasando, para saber a qué le subo, para saber a qué le bajo. Si usted está al lado de la tarima o si está en la parte de atrás de la tarima, se le va a dificultar muchísimo eso, porque no va a recibir la señal completa. Entonces usted no va a saber si está sonando bien, si falta algo en la voz, si está sonando demasiado duro la percusión, si falta presión a la voz. Entonces generalmente el snake o la medusa lo que nos va a permitir es llevar a la tarima los conectores de la consola, poder conectar todo aquí y llegar hasta la consola para poder estar lejos de la tarima y tener una muy buena referencia. Esto es algo que deben escoger también, que vaya acorde con la consola. Si usted tiene una consola de 32 canales, pues lo ideal sería que tuviera una medusa de los mismos canales, de 32. Algunas de estas medusas también incluyen unos envíos que nos van a permitir sacar los monitores de la consola hasta la medusa y poderlos poner en tarima. Entonces eso nos va a ahorrar también temas de cableado. ¿Ok? Esa digamos que es la función principal de la medusa o del snake. Bueno, una vez ya tenemos como cableado ese tema, pues ahí entra otra parte bien importante, que son los micrófonos. ¿Ok? Los micrófonos, exactamente de la misma forma que en las consolas, también hay de mil sabores, colores, valores. Entonces eso también lo vamos a tener que definir dependiendo de lo que nosotros hagamos. Hay unos que son bastante comerciales y bastante
conocidos y que la mayoría de las personas los usan, que son el Shure SM57, el SM57 y el 58 de Shure. ¿Ok? El SM57 es un micrófono que les va a funcionar para la mayoría de los instrumentos, y el 58 generalmente es un micrófono vocal. Entonces la mayoría de los artistas lo usan y es un micrófono muy resistente. Hay otras marcas también que pueden usar, que no necesariamente son tan costosos y dan muy buen desempeño, pero eso depende de la aplicación que ustedes van a tener. Generalmente lo que tienen que conseguir son micrófonos, antes de comprar los micrófonos deben fijarse mucho en el patrón polar, en cómo van a funcionar, si son cardioides, si son omnidireccionales, porque eso va a afectar el momento de hacer la mezcla. Estos micrófonos se conocen como micrófonos dinámicos, entonces básicamente funcionan como un parlante pero invertido. Entonces en el parlante la onda eléctrica mueve el cono y genera el sonido. En esta la voz mueve el cono y genera el impulso para que llegue a la consola. Y hay otros que son los micrófonos de condensador. ¿Okay? Los micrófonos de condensador entonces son micrófonos que usan 48 voltios de una cosa que se llama el Phantom Power, que básicamente lo que hace es cargar un condensador que al momento de recibir la voz la transforma en señal eléctrica y la lleva a la consola. Generalmente los micrófonos de condensador se usan para algunos instrumentos. Ya ahorita vamos a ver cuál es la aplicación de los micrófonos de condensador. Y los micrófonos dinámicos, entonces, como les decía, pueden servir para amplificar instrumentos, por ejemplo vientos. Bueno, claro que hay unos micrófonos también muy específicos para cada aplicación. O sea, yo puedo conseguir un micrófono exclusivo para viento, puedo conseguir un micrófono exclusivo para percusión. Eso va hasta eso es tan granular hasta el punto en que nosotros queramos que sea. O sea, yo puedo ser bastante específico. Hay otra cosa, digamos, que es bastante importante tener, que es el kit de batería. Entonces el kit de batería es un conjunto de micrófonos que viene especializado para cada una de las percusiones. Entonces en el kit de micrófonos de batería yo encuentro un micrófono para el bombo, encuentro los micrófonos para el tom, encuentro los micrófonos para los platillos. ¿Ok? Estos paquetes generalmente vienen en la misma marca y vienen desde 5, hay de 5 y de 7 piezas, y algunas personas usan hasta 10 micrófonos en la batería, que era lo que les comentaba ahora. Ahorita más adelante vamos a ver cuál es la forma de cablear la batería o de microfonear la batería. ¿Ok? Entonces digamos que en estos kits de batería vamos a conseguir ya como la gama completa de los micrófonos que vamos a necesitar. Entonces tengo el del bombo, tengo el de los platillos, tengo el de los toms, el de los redoblantes, y también tengo pues los micrófonos para voz, micrófonos para instrumento y micrófonos vocales o micrófonos ya especializados. Y tengo los micrófonos de condensador que también tienen una aplicación específica. Bien, otra parte bien importante en el sonido en vivo es los monitores. ¿Ok? Entonces los monitores son los que me van a permitir a mí desde la consola enviarle una referencia específica a cada uno de los artistas. Entonces generalmente yo puedo trabajar 1, 2, 3 o 4 mezclas totalmente independientes que van a salir por un canal de la consola y van a llegar a un monitor para que cada uno de los artistas escuche lo que necesita. ¿Okay? Entonces digamos, esa es el otro concepto básico del audio en vivo. Cuando se está en el escenario, no se necesita o no se requiere escuchar toda la música del programa, que es lo que está escuchando la gente, sino que se escuchan algunas referencias. Entonces, por ejemplo, algunos cantantes piden: yo quiero escuchar batería y quiero escuchar la guitarra principal, por decir algo. Entonces yo puedo internamente dentro de la consola hacer esa mezcla y por un canal enviarla al monitor para que este artista escuche lo que él requiere para poder llevar el compás y llevar la armonía pues a la ejecución de la canción. Entonces esto es otra parte bien importante, que son los monitores. Generalmente son 4 mezclas, 4 monitores, es como lo más común.
Existen otro tipo de monitores que son los monitores in-ear, ¿ok? Que ya no van a ser un parlante o un dispositivo de audio sobre el escenario, sino que van a estar puestos directamente en el oído del artista. Básicamente lo mismo, yo lo estoy generando aquí, lo estoy transmitiendo inalámbricamente a un body pack y por estos audífonos voy a enviar las señales que el artista va a necesitar para tener su referencia. Ese digamos que es otro sistema de monitoreo. Esto va a tener una cantidad de ventajas, ya más adelante les voy a explicar en qué consiste. También lo mismo, hay marcas de marcas, se pueden conseguir unos bastante económicos, bastante buenos, hasta unos muy costosos que ya son de línea profesional. Pero bueno, la idea entonces, lo que les decía, es vamos a tratar de hacerlo desde lo básico. Esa sería digamos la parte de monitoreo. Hasta aquí digamos que estaría lo que va en el escenario. Ah, no, perdón, me falta un par de cosas. Dentro de los temas de monitoreo pues también juega una parte bastante importante, aunque no es absolutamente necesaria, el backline. ¿Ok? El backline básicamente son unos amplificadores que van a servir para monitorear el instrumento en tarima. Entonces tengo los amplificadores de guitarra, los amplificadores de bajo, que pues como les decía no son absolutamente indispensables. Pues obviamente si ustedes tienen un requerimiento en el que el artista los pide, bien, pero si no los tienen, pueden sacarlos por ejemplo con cajas directas, también puede funcionar. ¿Ok? Estas cajas directas lo que van a hacer es un paso entre el instrumento y la consola para ajustar temas de impedancia en la señal. ¿Ok? Generalmente se piden los monitores de bajo y de guitarra, se consideran como una parte diferente. Pues por ejemplo aquí en mi país sucede así, digamos generalmente las personas que hacen amplificación de audio no necesariamente prestan el servicio del backline, sino que hay unas empresas que están dedicadas a alquilar el backline. Entonces es decir que yo puedo prestar mi servicio de amplificación, pero el backline lo puede hacer otra persona. Entonces esa persona puede llevar la batería, los amplificadores de bajo, de guitarra y las otras cosas de backline que requiera el grupo, ¿sí? Así funciona en mi país. Bueno, no sé si en todo lado funciona de esta manera. Entonces hay gente especializada en alquilar backline, ¿ok? Y hay gente especializada solamente en alquilar la amplificación para el grupo. O algunos grupos también ya tienen su propio backline y ellos lo llevan y uno hace la amplificación. Ese puede ser otro escenario. Bueno, ya digamos que esto a grandes rasgos es más o menos lo que iría en la tarima. Y aquí ya entra la segunda parte, que es el PA o el Public Address, que es lo que la gente va a escuchar fuera de la tarima. ¿Ok? Entonces recuerden que en sonido en vivo hay algo que suena en la tarima, que es lo que se van a escuchar como referencia a los músicos, y algo que va a escuchar el público, que ya es la mezcla completa como tal, que es lo que va a salir al aire. Entonces generalmente ya eso pueden ser sistemas activos, pueden ser sistemas aéreos, pueden ser sistemas convencionales pasivos o activos. ¿Okay? De eso ya va a depender. Generalmente cuando uno comienza en este tema, pues básicamente es el mismo sistema de audio que tenía, tanto como para la sonorización de fiestas o para el tema de DJ, se arranca con el mismo sistema. Pues fue mi caso, ¿ok? Ya después adicionalmente pues ya va uno invirtiendo en el tema de lo que va a ser el PA o la amplificación hacia el público, que ya depende pues de los requerimientos que vayamos a tener y de las capacidades que queramos manejar. Bueno, creo que hasta aquí esta primera parte del video. Ya más o menos sabemos qué es lo que vamos a necesitar comprar. Luego vamos a empezar a ver cómo el funcionamiento y cómo es, ya digamos, temas específicos como cómo se va a microfonear la batería, cómo vamos a configurar o cómo vamos a ecualizar algo en la consola. De pronto vamos a ver también cosas con respecto a los instrumentos, qué microfonería usar y todo ese tipo de cosas. Espero que haya sido bastante claro el inicio de la explicación. Igual, si ustedes tienen aportes, pues personas que manejan el tema y quieren aportar algo, pues bienvenido, porque creo que para muchas personas va a ser bastante útil. Bueno, eso creo que es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo, gracias por ver.